nombre es Luis Menéndez, soy estudiante de Ingeniería Química de la Universidad Técnica de Manabí, curso el sexto semestre y estoy viendo la materia de Derecho Constitucional. Y voy a hablar sobre el artículo 11, numeral 2 de la Constitución República del Ecuador, que manifiesta que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condiciones socioeconómicas, condiciones migratorias, orientación sexual, estado de salud, portador de VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente que tengan por objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento del goce o ejercicio de los derechos. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 11, numeral 2, en su inciso final, nos dice que el Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan a la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situaciones de desigualdad. Un análisis objetivo del proyecto de la Constitución debe partir del contraste entre el pasado, que para estos efectos constituye la Constitución de 1998, y la posibilidad de futuro que abre el proyecto de Constitución elaborada por la Asamblea Constituyente desarrollada entre diciembre del 2007 y julio del 2008 en Montecristi, provincia de Manabí. La nueva Constitución de Montecristi es mejorar y ampliar los derechos de la Constitución del 98. La pregunta es si crea o no un mecanismo de garantía y exigibilidad en nuestros derechos. Una de las críticas más certeras que ha recibido la Constitución del 98 fue de que era prolífica en la parte dogmática, la de derechos, e indolente en la parte orgánica, que no establecía los mecanismos institucionales para el cumplimiento de esos derechos. Efectivamente, la Constitución del 98 enuncia y describe un importante conjunto de derechos, clasificados en derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Sin embargo, no se establecen mecanismos para garantizar su efectivo cumplimiento, ni prescripciones redistributivas, sino que por el contrario, deja abierta la puerta a la privatización de la seguridad social, la salud, la educación. En definitiva, los derechos son enunciados y garantías de mecanismos claros, explícitos, que sean operativos para su aplicación. Una de las innovaciones que presenta esta nueva Constitución es la clasificación de los derechos, que se aparte de la clasificación clásica que conocemos, de derechos económicos, sociales y culturales, que se reemplaza por los derechos del buen vivir. Los derechos civiles son ahora derechos de libertad, los derechos colectivos por los derechos de los pueblos, los derechos políticos por los derechos de participación, los derechos del debido proceso por los derechos de protección, y los derechos de los grupos vulnerables por los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. Esta nueva forma de clasificación no es que solo es innovadora, sino audaz. Aporta una comprensión más cotidiana y directa que permitirá a las personas identificar claramente el sentido esencial de cada derecho. El mandato del Estatuto de la convocatoria de la Asamblea Constituyente, aprobado en el referéndum del 15 de abril, establecía en su trabajo de elaboración de la nueva Constitución que debía profundizar en su contenido social y progresivo los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas contenido en la Constitución vigente. Una de las innovaciones que presenta el proyecto de nueva Constitución es la clasificación de los derechos. Como ya le dije, como ya he hablado, que esto aporta una comprensión más clara y directa que permitirá a nosotros identificarlos como ciudadanos que tenemos la obligación de conocer nuestros derechos. En los derechos del buen vivir, identificados y descritos en estricto en orden alfabético, encontramos en primer lugar a los nuevos derechos
derecho al agua y a la alimentación. Y luego derecho a un ambiente sano, que también lo podemos encontrar también entre los derechos de libertad, reforzando su sobredimensión de derecho individual y colectivo. El derecho a la comunicación e información, el derecho a la cultura y a la ciencia, el derecho a la educación, al hábitat y vivienda, el derecho a la salud y finalmente el derecho al trabajo y a la seguridad social. Para complementar el esquema garantista que presenta la propuesta de constitución en la parte orgánica, se establece un sistema de inclusión y equidad social, como el mecanismo institucional para efectivizar los derechos, y entre las garantías de los principales derechos de buen vivir se incluye el acceso universal y gratuito a la salud y la educación, la universalización de la seguridad social, la garantía de la soberanía alimentaria, como el mecanismo de efectivizar el derecho de la alimentación, entre otras muchas garantías, que obligarán constitucionalmente a la sociedad al cumplimiento de los derechos, a la vigencia de un Estado constitucional de derechos y justicia, que tiene como primer deber la garantía del goce efectivo de derechos de todos los habitantes del Ecuador. En este proyecto hemos concluido que se deben construir estándares de calidad de contenidos en base a derechos y principios. También debemos organizar los contenidos, regular los relacionados a la violencia, sexualidad y discriminación, generar un proceso de pedagogía social a fin de poner en común criterios, parámetros y normas y exigir contenidos de calidad en los mensajes de los medios. Aprovechar positivamente la televisión para el desarrollo social, cultural y también personal. En las recomendaciones tenemos que, como comunidad, tener una armonía, para tener un enfoque de igualdad para no discriminar a personas por etnias, clases sociales, por el lugar donde vive, etcétera, etcétera. Debemos erradicar la violencia intrafamiliar, respetando los derechos humanos y introduciendo en el trabajo comunitario a mujeres. Hay que lograr que las mujeres sean tomadas en cuenta, que rompan el silencio sin importar el estatus social. Se tiene que lograr una metodología para vivir bien, tener una posición individual de ejercicio de derechos, para que los derechos colectivos no aplasten a los derechos de las mujeres indígenas. Muchas gracias.